A propósito de la muerte de Moisés, el tema que nos trae el texto de meditación peregrina del día de hoy, nos habla cómo Josué, uno de sus más queridos discípulos, recibe la imposición de las manos por medio de él y a través de ella también la sabiduría del Espíritu. A través de esta pregunta nos hacemos otra pregunta: ¿puede cualquiera imponer las manos? Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. La imposición de las manos, una acción que se ha convertido en algo muy común en las iglesias cristianas de orientación pentecostal, igual que se da mucho en los grupos carismáticos en la Iglesia Católica, ha llevado a que muchos católicos se sientan atraídos por esta práctica. El texto del Deuteronomio en el que se centra la meditación peregrina de hoy nos dice que Josué estaba lleno de espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos. Jesús en sus enseñanzas dijo a sus discípulos: estas son las señales que los acompañarán. Los que crean, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Creo que este texto puede animar a algunos a incrementar la práctica de la imposición de manos, pero no creo que algunos se animen a tomarse un veneno o a agarrar serpientes. En casos como este es necesario ver otros textos bíblicos y también un poquito remitirnos a la misma historia y a la misma práctica. En el Antiguo Testamento solo los sacerdotes tenían la facultad de imponer las manos. Eran personas de autoridad las que imponían las manos sobre personas de menos autoridad. Era el superior el que imponía las manos sobre el inferior, en otras palabras. Y ese es el caso que nos presenta hoy el texto del Deuteronomio. Si tomamos la carta de Santiago 5:14, delega en esta carta específicamente a los sacerdotes esa tarea de imponer las manos. Dice el texto: ¿está enfermo alguno de entre ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él, le unjan con óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo. El Señor hará que se levante, y si hubiera cometido algún pecado le será perdonado. En esta parte habla de esa imposición de las manos, también con la compañía del odio. La primera carta a Timoteo 5:22 nos dice: no te precipites a imponer a nadie las manos, no te hagas partícipe de los pecados ajenos, consérvate puro. Es una especie de warning, de llamada de atención. Existe una gran diferencia entre la imposición de las manos del sacerdote y la imposición de las manos por parte de un laico. Aunque la iglesia no prohíbe como tal la imposición de manos por parte de los laicos, es necesario tener cierta claridad que cuando el sacerdote impone las manos, estamos hablando, por ejemplo, en una unción de los enfermos, a la hora de recibir el sacramento de la reconciliación, en el bautismo, se trata de un sacramento. Un seglar no puede imponer las manos de esa manera. Y no puede hacerlo tampoco cuando alguien más está recibiendo un sacramento, porque es una tarea sacerdotal. Un laico puede imponer las manos como señal de que bendice, la bendición de Dios. Bendición para alguna persona, por ejemplo. Cuando está orando en grupo pueden hacer ese sentido de oración. Sin embargo, nunca cuando se trata de un sacramento. La imposición de manos en los laicos no imparte ninguna gracia, no imparte ningún don, ni ningún carisma viene allí realizado. Ninguna unción del Espíritu Santo. No puede ordenar ningún ministro, como lo hace la imposición de las manos del obispo, por ejemplo, ni transmitir autoridad alguna, como lo hace una ordenación. Tampoco puede expulsar demonios o realizar exorcismos.
y no tiene poder de sanación por sí misma. Únicamente los ministros ordenados pueden, mediante la imposición de las manos, administrar los sacramentos. Entonces, bueno que lo sepamos, ¿verdad? Para que hagamos claridad sobre eso. Igual, solo esa imposición de los ministros es la que transmite poder, autoridad. Ungir con el Espíritu Santo o impartir gracia, impartir dones, carismas, expulsar demonios, o lo mismo lo que hablamos de los exorcismos, o sanar a las personas. Eso es solo la acción que hace la imposición de las manos del sacerdote. Señor, dador de todos los dones y gracias, ayúdanos a amar el precioso don de la imposición de las manos que recibimos del sacerdote cuando se nos administran los sacramentos. Gracias, apreciado pueblo de fe, por continuar con estas pequeñas meditaciones del día a día. El Señor nos regale una jornada llena de bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día.